Salmo 118, verso 13. Yo quiero leer ese versículo de la palabra de Dios. Aleluya. Es bien corto. El libro de los Salmos, capítulo 118, verso 13. Y yo quiero leer este versículo para la gloria de nuestro Señor. Dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Quiero repetirlo. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Ahí está la palabra clave. Pero me ayudó Jehová. Eleve su mano, diga: gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Sana, liberta y salva. Restaura, llena, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Vamos a Dios. Yo quiero titular esta palabra de esta noche. Yo quiero que usted la repita conmigo. Diga: déjalos que te empuje. Ahora salude a alguien, denle la mano y dile: déjalo que te empuje, déjalos que te empujen. Dile: déjalo, déjalo, déjalo. Hágale así, como que usted lo va a empujar así para que no se le vuelva. Diga: déjalos que te empujen. Esa es la palabra que está gravitando mi espíritu, que te vengo a traer de parte del Eterno acá. Hay una historia que a mí me encanta muchísimo. Un joven llamado José, el más pequeño de su padre. Tenía unos hermanos mayores, obviamente él era el más pequeño. Pero José era un muchacho que siempre estaba en los regazos de su padre. El papá tenía un apego tremendo porque era el más pequeño. Se desarrolló una relación bien profunda entre José y su papá. La Biblia dice que en una ocasión José tuvo un sueño. Que estaban en el campo bregando con unos manojos, pero dice que allí había una cepilla y que todas se inclinaban a él, pero la de él se mantenía recta. El muchacho no entendía la interpretación de este sueño, ni sabía tampoco lo que significaba este sueño, y él, muy emocionado, le cuenta el sueño a sus hermanos. Sus hermanos no le hicieron caso en el momento, pero ellos como que entendieron que era un asunto de gobierno y de autoridad, un asunto de señorío, y se quedaron tranquilos. De repente, este primer sueño no pasó como muchas cosas. En el segundo sueño que tiene José, ya el asunto no estaba en el campo, era un sueño de altura, un sueño donde estaban los elementos del cielo. Y dice José que tuvo otro sueño, el segundo. Y el segundo sueño que tuvo José es que vio que 11 estrellas, quiero que me sigan, 11 estrellas, sol y la luna, se inclinaron ante él. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11. Y él era el número 12. Vamos a hablar un poco aquí de cosas para la persona madura en la fe. 12 en la Biblia significa gobierno. Él era el número 12. Escuche esto: 11 estrellas, sol y la luna. Te lo voy a decir así. Las 11 estrellas representaban los 11 hermanos de él. El sol, el papá, y la luna, la mamá. Eso era figurado lo que Dios le estaba diciendo, que tanto el papá como la mamá y los hermanos le iban a servir, porque él iba a ser alguien de gobierno. Quiero que me siga con lo que le voy a hablar. Pero lo más profundo de todo esto, que no te lo quiero desatar, pero quiero que te quede con esta idea: 11 estrellas, sol y luna se inclinaban ante él. Pero seguimos y luego vamos a volver atrás de nuevo para darte la interpretación. La Biblia dice que un día estaban los hermanos por el campo. Estaban por allí trabajando, haciendo una tarea. El papá le dice: vente a ver, tráeme noticias de tus hermanos. Cuando él se dirige hacia allá, hacia donde estaban los hermanos, de repente los hermanos lo ven y dicen: miren, ahí viene el soñador. Óigame cómo le cambiaron el nombre. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, le vamos a quitar la túnica, lo vamos a pintar de sangre la túnica de él y se la vamos a llevar a papi para decir que una mala bestia lo devoró. Pero como Dios siempre tiene a alguien que intercede por nosotros, ahí había un Rubén que estaba intercediendo por él y le dijo: no podemos hacerle ese mal porque es nuestro hermano, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. ¿Sabe qué pasó? La Biblia dice, escuche esto,
donde empezó el problema también, porque se marcó una diferencia con la vida de José. La Biblia dice que José tenía una túnica de diferentes colores y era diferente a la túnica tradicional que tenían los demás hermanos de él, o sea, los 11 hermanos. Y por eso marcó una diferencia tremenda y comenzaron unos celos y unas envidias y una cosa tremenda. Pero los sueños que tenía José eran unos sueños muy profundos. Por eso cuando él cuenta el sueño a su papá, el segundo específicamente, el papá le dice: ¿acaso tu mamá y yo vendremos a servirte a ti? Pero como que no quiso darle mucha larga, aunque el papá, dice la Biblia, que meditaba en este sueño, porque el papá entendía que este sueño venía de parte de Dios. José todavía estaba un muchacho, no entendía la interpretación, no comprendía nada de esto, de lo que estaba aconteciendo. Pero escuche esto: cuando llega a donde estaban los hermanos de él, que le quitan la túnica, dice la palabra de Dios que había una cisterna allí donde ellos estaban y lo tiraron en la cisterna. Pero para sorpresa de ellos, aunque la intención fue matarlo y que se ahogara allí con el agua que estaba en la cisterna, repita conmigo, estaba seca. No tenía agua. Pero por lógica y por interpretación, sí tenía fango en el fondo, tenía lodo. Pero allí se iba a cumplir algo profundo, algo bíblico, de que él nos sacaba del lodo cenagoso y que iba a poner los pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. Usted sabe que la cisterna arriba solamente tiene un orificio de entrada, pero no hay de salida. Es el mismo que está arriba. Y cuando José estaba allá abajo en la cisterna, es mi interpretación, permítame irme un poco más profundo de algo teológico, es mi interpretación, viviendo la historia así. Cuando él estaba en la cisterna, como para los lados no había nada que ver, ni a derecha ni a izquierda, él solamente miraba y decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Pero algo más profundo que esto para llevarte el pensamiento. Mientras estaba allá abajo en la cisterna, él decía: en el primer sueño no se me reveló a mí de que yo iba a estar en una cisterna. A mí se me reveló que los manojos se inclinaban a mí. En el segundo a mí no se me reveló una cisterna. En el segundo a mí se me reveló 11 estrellas, sol y la luna que se inclinaban ante mí. Yo no sé lo que estoy pasando ahora, pero yo estoy llamado para algo grande. Mi destino final no está en esta cisterna. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo tengo una determinación profética, porque aquí en esta cisterna yo no muero. Yo estoy llamado para algo grande. Viene, dice la palabra de Dios, que ellos lo sacaron de la cisterna. Oiga esto, los mismos hermanos que lo tiraron a la cisterna lo tuvieron que sacar. Pero miren qué bonito esto, miren. Usted sabe que los fangos, lodo, le dicen en la República Dominicana. Hay otra área de la República que le dicen bache. No sé cómo le dirían ustedes acá. Fango, lodo. Cuando ese muchacho lo sacan de la cisterna, de seguro que estaba lleno de lodo, de fango, hería completamente. Pero la Biblia dice que venían unos mercaderes, en palabras nuestras, unos comerciantes, unos negociantes, que bregaban con especia aromática, o sea, con perfume. Alguien me sigue aquí. El muchacho que lo tiraron en la cisterna estaba siendo rescatado con un valedor, con un bajo a lodo, a fango. Pero cuando lo rescatan, se lo venden a unos comerciantes que bregaban con especia aromática, que bregaban con perfume. Yo quiero que me siga lo que te estoy hablando para que pueda entender. Cuando vienen los comerciantes que se acercan a donde estaban los hermanos de José, ellos no bregaban con esclavos, sígame. Ellos no trabajaban con esclavos. El trabajo de ellos era especia aromática. Ellos no eran expertos bregando con esclavos. Además, a ellos no les interesaba bregar con esclavos porque no era el trabajo de ellos. Pero ellos se lo vendieron. Déjeme decirle lo siguiente: parece ser como que Dios les cerró los ojos a los comerciantes ismaelitas, porque aunque ellos no trabajaban con esclavos ni necesitaban comprar a un
esclavo, compraron a un muchacho sin necesitarlo, adquirieron un producto sin ellos trabajar con ese producto, pero ese sentir de comprarlo no venía de ellos, sino que Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios estaba encaminando a este muchacho al propósito. Oigan esto, las únicas personas que sobre la faz de la tierra, no, esto no es aquí, las hermanas del Perú no son así, eso es en la República Dominicana y en Estados Unidos. Las peruanas no son así, de lo que voy a decir ahora. Las únicas personas sobre la faz de la tierra que compran cosas sin necesitarlas son las dominicanas y en Estados Unidos. Las peruanas no. Las mujeres tienen un don que compran cosas a veces sin necesitarlas. ¿Cómo son las mujeres? Las mujeres van a la tienda por una blusa y salen con una ropa enterecita, hasta con las sandalias. Se fue la unción aquí. El hombre es diferente. El hombre cuando va por unos zapatos marrón, aunque aparezca el zapato color oro, es por el marrón que va. Compró el marrón y se fue para su casa. Las mujeres van a ver qué encuentran en la tienda. Los mercaderes parecían que tenían una opción como algunas mujeres. Compraron algo sin necesitarlo, humanamente hablando. ¿Quién compra cosas sin necesitarlo? Hay personas que me dicen que no sé ni para qué yo compré esto. Yo no lo necesito, dice un niño que él compra cosas sin necesitarlas. Dios lo bendiga. Hay personas que compran cosas sin necesitarlas y después dicen, yo ni sé para qué lo compré, porque no lo ocupo ahora, lo compré. Y déjame decirle que los mercaderes ismaelitas compraron a un esclavo sin ellos necesitarlo, humanamente hablando, pero vamos a lo eterno, vamos al propósito del Dios divino. Lo que pasó allí fue que el Eterno permitió que ellos lo compraran por voluntad de Dios, porque Dios fue que puso eso. Y usted me diría, ¿de dónde tú te vas a parecerme a mí? Que ellos no necesitaban a José, que ¿por qué lo compraron? Entonces te lo revelo. Cuando llegaron a Egipto, lo primero que hicieron los mercaderes ismaelitas fue que vendieron al esclavo que compraron. Nadie compra algo para venderlo inmediatamente, a menos que no sea, escúcheme bien, un negocio para sacar más dinero. No, lo que pasó fue el propósito, no se enrede. Cuando llegaron a Egipto, de repente yo imagino que uno de los mercaderes le dijo al otro, pero venga acá, nuestro trabajo no es bregar con esclavos. ¿Por qué compramos este esclavo? No nos sirve para nada. ¿Por qué lo trajimos aquí? Y quizás el otro le dijo, yo tampoco entiendo, yo no comprendo este asunto. Y le dijo, pero vamos a venderlo a Potifar, que él sí sabe bregar con esclavos porque pertenece al gobierno del faraón. Él tiene experiencia. Y se lo vendieron a Potifar. Escuche esto, cuando se lo venden a Potifar, al pasar los días, la Biblia dice que Dios estaba con José y Dios lo había puesto en gracia en la casa de Potifar. Y Potifar un día se levantó y le dio todas las llaves de la casa y le dijo, aquí después de mí en mi casa eres tú. Solamente no puedes tocar a mi esposa, pero tú puedes hacer aquí todo lo que tú quieres en esta casa. Dios me estaba enseñando mayordomía por la gracia que estaba. Pero déjeme decirle, allí ya comenzó inmediatamente Dios a darle carácter y forma a un liderazgo en la vida de José. Lo que Dios le había revelado en el primer sueño y en el segundo sueño todavía no se había cumplido. Por eso Dios estaba con José en todos los pasos. Cuando lo tiraron en la cisterna, Dios todavía estaba con él. Cuando lo vendieron, Dios todavía estaba con él. Y cuando llegó a la casa de Potifar, todavía Dios estaba con él. La túnica que él tenía llamaba mucho la atención. Le arrancaron la túnica, se la quitaron, pero eso nunca le quitó el sueño, porque Dios se lo había dado. Dígale que está a su lado, cuando el sueño viene de Dios, nadie te lo va a quitar, aunque te empujen con violencia, tranquilo. Y viene José que está ahí en la casa de Potifar. Un día se le metió algo raro a la esposa de Potifar, y usted se sabe esa historia. Dice que lo veía bien hermoso el muchacho, con una gracia sobrenatural. Mire, yo no sé si usted ha visto esto negro así como yo, morenito, rarito, ¿no? Pero como con algo que llama la atención. No soy bonito, no sé ni por qué, es la gracia de Dios. Así estaba José. José tenía una gracia. Por eso usted ve que en la iglesia aparecen personas que son gorditas, pero como que tienen una gracia, y otros que son flaquitos, pero que tienen una gracia. Eso es la gracia de Dios, algo que llama la atención. Eso es el poder de Dios, la gracia, el favor de Dios. No es porque usted sea bonito o porque sea bonita, es que la gracia de Dios está con usted, y eso va a llamar la atención.
allí en la casa de Potifar. Y de repente la mujer de Potifar, un día, las hormonas se le dispararon a millón. Agarró al muchacho, le comenzó a quitar la ropa, un forcejeo, dice la Biblia. El muchacho salió corriendo porque no quiso fallar a Dios. La mujer en venganza, inspirada por el mismo infierno, por el diablo, pero permitido por el Dios del cielo, comenzó a gritar y le levantó una calumnia y dijo: me quiso violar y grité como una loca. Mire dónde está la ropa. Qué película que ni en Hollywood allá en Estados Unidos se la pueden inventar. Le levantó una calumnia. Potifar se enojó, lo mandó a la cárcel. Cuando está en la cárcel, escuche esto, el copero y el panadero del rey, del faraón, se encontraban allí. Pero aún en la cárcel, repita conmigo, Dios estaba con José. Y un día, el copero y el panadero tienen un sueño. Estaban tristes ese día por la mañana. Y le dice José: ¿pero y qué pasa aquí? ¿Por qué ustedes están tan tristes? Pero lo más profundo de todo esto, que en la cárcel José estaba como el encargado de los más presos. Era un líder aún en la cárcel, porque Dios lo estaba probando. Era un ministro, un líder en formación. Y le dijo: ¿por qué tan triste hoy? Le dice: mire, ¿sabe algo, José? Tuve un sueño. José le dice: bueno, pero cuenten el sueño. Viene el panadero y le dice: ¿sabe algo? Yo tuve un sueño que tenía una canasta de pan y venía enlazado y lo picaba y se la llevaba. José lo escuchó. Le dice el copero: cuenta el sueño. Ok, yo volvía de nuevo y le daba la copa al faraón. Y José le dijo: esta es la interpretación, señor. Mire, usted, panadero, vengo con usted ahora, voy a interpretar primero el copero. Le dice lo siguiente: mira, copero, vas a volver a darle la copa al faraón, pero cuando esté allá, yo quiero que me hagas un favor. Quiero que le hable al faraón por mí. No me olvides, acuérdate de mí. Y le dice al panadero: lamentablemente, como dirían en inglés, I'm sorry for you, hay un problema. A ti te van a sacar de la cárcel, pero no vas a volver a darle el pan al faraón, sino que te van a matar. Al panadero no le gustó eso, se puso más triste todavía. ¿Y aquí quién se va a poner alegre cuando te dicen que te van a matar, que te van a quitar la vida? Un rey, de que ya tú eres un reo de muerte, cadena perpetua, inyección letal, te van a quitar la vida. El panadero estaba triste completamente, el copero estaba feliz. Pero la palabra que más me llama la atención fue que José le dijo: cuando esté allá con el faraón, no te olvides de mí. Quiero que le hable el faraón acerca de mí. Pero escuche esto: pasó 3 años y medio y el copero no se acordaba de José. Pasó un año, el copero nada. Pasaron 2 años, el copero nada. 3 años y el copero nada. 3 años y medio. Faraón tiene un sueño. Y cuando tiene un sueño estaba turbado. No había hombre alguno que interpretara ese sueño. Ese día, a la memoria del copero, él conectó lo de la cárcel y el hombre que le interpretó el sueño a él y al panadero. Y dijo: faraón, recuerdo que cuando me metiste preso, había un muchacho llamado José que estaba allí con nosotros y tuvimos sueño y se lo contamos, y como él lo interpretó, así mismo sucedió. Faraón dijo: búsquenlo, tráiganlo. Escuchen esto: cuando vayan a buscar a José, lo primero que hace José, alguien que me siga con lo que le vengo a hablar de parte de Dios en esta noche, lo primero que hace José es que José se afeitó porque estaba barbudo. Y dice la Biblia
que agarró una vestimenta que tenía y se la puso. Debemos interpretar esto. Esta vestimenta, desde que José entró en la cárcel, esa vestimenta estaba ahí, pero él nunca se la puso, porque esa vestimenta era para un día específico. Y él dijo: yo estoy aquí con ropa de preso, pero esta que está aquí es una ropa de palacio, y cuando se cumple entonces lo que yo vi en sueño, esta es una ropa de reino. Yo me la voy a poner ese día. Yo lo que te vengo a decir en esta hora, gloria a Dios, que esa ropa estaba ahí preparada para ese día. Esa ropa estaba destinada para el reino. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Mientras estamos en la cárcel, amén, tenemos ropa de preso. Mientras estamos en proceso, tenemos batalla, tenemos lucha. Pero hay un día donde viene el cumplimiento de parte de Dios, que tu ropa será cambiada, tu ropa será renovada, y hay que entrar. El muchacho se preparó. El muchacho dijo: esta ropa de luto se queda aquí, esta ropa de preso se queda aquí. Yo ahora voy para el palacio, yo ahora voy a hablar con el rey. Y la Biblia dice que cuando estaba allí al frente de Faraón, Faraón le cuenta el sueño, Edgar. Cuando le cuenta el sueño, fueron dos y tenía el mismo significado. José estaba tranquilo, José escucha el sueño, y cuando José escucha el sueño, dice: Faraón, los sueños que tú has tenido tienen un solo significado. ¿Cuál es, José? Vienen 7 años de abundancia, de mucha prosperidad, pero después de los 7 años de abundancia vienen 7 años de escasez. Se quedó Faraón así. Pero le dice a José: asesoría de administración de gratis, le dio José. Búscate. José sabía lo que estaba hablando, porque si una cosa tenemos los hombres de Dios, que somos visionarios, vemos más allá de lo normal. Y oigan lo que dijo José. José sabía que no había más nadie ahí. José no era un muchacho. Le dice: búscate un hombre sabio, que te abra todos los graneros y administre, para cuando lleguen los 7 años de la vaca flaca, aquí en Egipto hay alimento. ¿Sabe qué le dijo Faraón? ¿Quién más? Aquí no hay un hombre con esa sabiduría. Tú eres ese hombre, José. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando ahí en la vida de José? ¿Qué estaba pasando en la vida de José? ¿Usted sabe qué estaba pasando? Cumplimiento de los sueños que él había tenido en la casa de su padre. El hombre de una cisterna, de ser vendido, y luego de ser calumniado en la casa de Potifar, luego de la cárcel, el hombre, escúchame bien, eso nunca se ha visto, que alguien que lo saquen de una cárcel por acusación de violación le den el cargo más importante en una nación, de ser vicepresidente. Y más que vicepresidente, ahí en Egipto se gobernaba por la palabra de José. El mismo Faraón dijo: aquí se va a gobernar por tu palabra. Le dijo el Faraón, lo dice la Biblia, Faraón le dijo: solamente yo estaré por encima de ti. Pero después mintió y dijo: pero aquí se va a gobernar por lo que tú digas. Tú eres quien manda, sobre ti es que está toda la responsabilidad de este gobierno. Un hombre que Faraón no le importó si lo acusaron de violación, si fue verdad o si fue mentira. No, lo que estaba pasando allí, que la ciencia y la revelación era tan fuerte en la vida de José, que Faraón dijo: este es el hombre que yo necesito tener a mi lado. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo con esto? Cuando tú portas revelación de Dios y tú portas algo de parte de Dios, hay hombres que entienden que eres el tipo de persona que necesita caminar contigo al lado. No necesitamos mucha ciencia, lo que necesitamos, hombre de revelación, hombre de verdad, ungido de parte de Dios. Faraón tenía muchas personas ahí, había muchas personas, pero había un hombre de revelación que había llegado a esa tierra. Había un hombre que tenía una ciencia sobrenatural, y ese hombre era José. Pero ese sueño no venía de él, era que estaba presumiendo, era que Dios estaba con él. ¿Por qué te dije que después que yo desarrollara íbamos a volver de nuevo al principio? Para llevarte a lo siguiente. Todavía está en la fecha, todavía estoy por decirlo, a menos que el Padre no se lo haya revelado.
que los hermanos de José nunca entendieron el sueño que José tuvo, el segundo específicamente. La envidia es tan fuerte. Escuche esto. La envidia es tan fuerte que te ciega a un nivel de que tú menosprecies lo que tú eres. ¿Me están siguiendo? Hombre de Dios. La envidia es tan fuerte que en el mismo sueño, en el segundo, Dios tuvo la capacidad de revelarle a José que sus 11 hermanos eran estrellas y ni ellos mismos lo entendieron. Vamos a ver si están cayendo con esto. Gloria a Dios, aleluya. Veo 11 estrellas que se inclinan a mí. Dios le dice a los 11 hermanos de José que ellos eran estrellas, pero la envidia era tan fuerte que ellos mismos nunca reconocieron que eran estrellas. La envidia era tan fuerte que el Eterno le dijo que ellos también estaban en las alturas, pero la envidia lo bajó tan profundo que quisieron matar al otro porque era más pequeño. Esto no es del fuerte ni del débil, esto es de Dios quien tiene misericordia. Esto no es el que llegó temprano, llegó tarde, es Jehová quien tiene misericordia. Gloria a Dios. Había un problema porque José era el más pequeño de edad, era el más chico, pero había un propósito y Dios lo había tomado. El sol simbolizaba al papá, la luna a la mamá, pero ¿dónde se realiza este acto específicamente del que los hermanos tuvieron que inclinarse a él? Vinieron 7 años de abundancia. Ya José estaba gobernando allá en Egipto, abrió todos los graneros, vino mucha provisión y prosperidad. En Canaán llegó la noticia en todos los alrededores, internacionalmente, que había una hambruna en todos sus alrededores, pero en Egipto había alimento, en Egipto había abundancia de pan, en Egipto no había escasez, en Egipto había una prosperidad y la gente estaban comiendo bien, estaban bien gorditos, se veían bien. ¿Y sabe qué pasó? Los hermanos de José fueron enviados por su papá y el papá le dijo: yo escucho que en Egipto hay comida, que hay alimento, vayan allá y busquen para nosotros, porque nuestras bestias también se están muriendo. Traigan alimento para acá, traigan de comer, traigan agua, traigan de todo. Y dice la palabra de Dios, escuche esto, dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Egipto, José los reconoció que eran sus hermanos, pero ellos se olvidaron del rostro de José. Alguien que me siga con lo que le voy a decir aquí en esta hora. Si algo tenemos la persona que Dios marca como un propósito, es que no tenemos mala memoria, pero tampoco tenemos resentimiento. Pero José lo reconoció, pero ellos se olvidaron del rostro de José. ¿Sabe por qué? Porque para ellos José había muerto, para ellos José había desaparecido sobre el planeta, pero José estaba allí y nunca le habló en el idioma de ellos que José dominaba, sino que utilizaba un traductor o un intérprete para hablarle la lengua de ellos. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice de que José agarra, gloria a Dios, para siempre a uno de los más pequeños y le levantó algo, pero eso era algo que parecía drama, pero todo era para revelársele, y lo acusa y le dice: ustedes han venido aquí para espiar, ustedes han venido aquí para robar, ustedes han venido aquí para dar la noticia y atacarnos. Y le dicen: no, nuestro padre nos envió aquí porque se escuchó que en Egipto hay alimento, que en Egipto hay comida, la bestia en nuestra casa se está muriendo y nuestro padre nos envió aquí. ¿Sabe qué pasó? De repente José le dijo, ustedes recuerdan, permítanme interpretarlo así, a un muchachito que tenía una túnica de diferentes colores. Imagino que los hermanos se quedaron, y la noticia llegó aquí a Egipto. ¿Y cómo él sabe eso? Porque no lo reconocían. Y ustedes recuerdan que cuando lo agarraron y le quitaron la túnica, lo tiraron a una cisterna. Se asustaron más porque le estaba hablando cosas específicas. Y luego de eso lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos mercaderes. Y tal vez estaban mudos, no sabían qué decir, porque le estaba hablando de una historia que ellos no sabían quién era el que le estaba hablando. Porque dice que ellos no reconocieron nunca a José hasta que José se les reveló. Y le siguió hablando a José y le dijo, sí, le habló el proceso. Y luego entonces comenzó a llorar y le dijo,
yo soy José, su hermano, a quien ustedes trataron de matar. Me tiraron la cisterna, me vendieron, pasé muchos procesos. Pero le digo algo, hermanos míos, eso no salió de ustedes, fue Dios que lo inquietó a ustedes. Hoy yo estoy aquí, gracias a Dios y gracias a los empujones de ustedes que me trajeron aquí a este lugar. Gracias, porque Dios lo inquietó a ustedes a que me empujaran hacia el propósito. Gracias por ustedes tenerme envidia. Gracias por tirarme en la cisterna. Gracias por venderme a los mercaderes ismaelitas. Gracias, porque si ustedes no hubiesen hecho eso, yo no estuviera aquí en el palacio. Gracias, hermano, porque Dios me trajo primero que ustedes aquí. ¿Saben para qué? Para preservación de vida. No solamente Egipto, sino ustedes también serán guardados ahora, porque la hambruna ya no lo va a tocar a ustedes. Tráiganme a papi, tráiganme a mami. Díganle que José está vivo y díganle que José es el segundo aquí. En Egipto yo soy el que gobierna aquí, porque Dios me trajo a este lugar. Ahora está entendiendo. Dile al que está a tu lado, déjalo que te empujen, déjalo. Dile, no discutas con nadie, déjalo que te están empujando al propósito de Dios. Varón, pero que me están criticando y me están murmurando, déjalo que te empujen. Varón, pero que hay personas que se han levantado en contra de mí fuertemente, déjalo que te critiquen, tranquilo. Te están llevando al altar a orar, a buscar a Dios, a llorar. Varón, que me están atacando, que me están persiguiendo, que están hablando cosas de mí, déjalo, porque eso lo que va a provocar es que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Si Jesús no hubiese tenido un Judas en el ministerio, iba a haber una parte que no se iba a cumplir. Pero como las palabras que salen de la boca de Dios se tienen que cumplir, era necesario un Judas. Al único que Jesús le llamó a su amigo fue a Judas. El varón está raro aquí, oye lo que está diciendo. Pero le voy a hacer una pregunta a usted, usted es inteligente. El ministerio de Jesús tuvo dos liderazgos: Jesús la cabeza y la tesorería, y esa la tenía Judas. Usted con sus finanzas nunca pondría a una persona que usted desconfía de él. ¿Quién agarraría $1 millón y pondría como tesorero a alguien que no le tiene confianza? Usted no lo haría, ¿sí o no? Jesús puso a Judas. Y usted me diría, ¿Jesús sabía que Judas le iba a traicionar? Claro que lo sabía. Pero Judas era de fiar para Jesús. Escucha lo que me habla. Lo que pasó fue que el diablo vio una brecha. Pudo haber sido Pedro y cualquiera que lo traicionara. Pero Judas sustraía de lo que se ponía ahí, porque dejó que el diablo entrara en una brecha la que tenía. Recuérdense que no todos los Judas son malos en la Biblia. Está Judas también, que fue hermano de Jesús. No se confundan con los Judas. Ahora, Judas Iscariote, ese fue el que entregó a Jesús. Ese era el que sustrajía, ese era el que robaba. El único que la Biblia especifica que mojó su pan en el mismo plato donde Jesús estaba comiendo era Judas. Era un hombre de confianza de Jesús. Por eso quien te traiciona nunca puede ser un enemigo. Quien te traiciona es un amigo. Porque si, escúchame bien, nunca existe traición de alguien que no es cercano a ti. Porque el que no es cercano a ti y es enemigo tuyo, eso no es traición, eso es guerra declarada. Te traiciona algo que es tuyo, que tú amas, que tú quieres. ¿Para qué existe la palabra traición? Entonces Judas traiciona a Jesús. Pero eso estaba plasmado en la palabra que tenía que pasar. ¿Para qué? Por eso Jesús le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que Jesús le estaba diciendo, termina de empujar el propósito, que ya yo quiero pasar este asunto. Yo vine a esto, haz lo que tú vas a hacer. Viene Judas, le da un beso y le dice al maestro, con un beso entrega. Le dice Judas, con un beso entrega al maestro. Pero escuche esto. Y voy a decir algo aquí que usted no lo ha analizado de esta manera. Si hubo alguien que lloró amargamente después de haber hecho lo que hizo y se arrepintió, pero era muy tarde, fue Judas. Fue ante los sacerdotes corriendo después que lo vendió. Yo he derramado sangre inocente. ¿Qué yo he hecho? Vendí a un hombre que no era culpable de nada. ¿Y sabe qué? La conciencia lo terminó de matar y Judas se ahorcó. Y usted se sabe el campo que se compró con esa cuestión.
sentaba a campo de sangre, de la sangre de un inocente. Fue muy tarde, pero era necesario Judas en la vida de un Jesús. Era necesario Judas en la vida de un Jesús. Era necesario un Saúl en la vida de un David. Y eran necesarios unos hermanos como los hermanos de José para llevar a José al propósito. Todo eso era necesario. Por eso en el salmo que usted leyó conmigo, dice uno de los salmistas: me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová estuvo conmigo. La mano de Jehová estuvo conmigo. Cuántas cosas violentas con las cuales nosotros hemos sido empujados para desaparecernos, pero Dios ha estado con nosotros. La primera prédica que yo prediqué fue a la edad de 13 para 14 años. Y cuando subí al altar, al podio que estaba al frente, no me salieron las palabras. Repetía lo mismo. No iba ni para adelante ni para atrás. Y uno de los líderes más viejos de la iglesia, cuando yo entregué el micrófono, porque yo bajé frustrado porque no me salió la palabra, escuche esto, fue mi primera prédica frente a 500 personas. Estaba temblando, estaba terrible, no sabía qué hacer ni qué decir. Había orado, había ayunado, había hecho todo lo que yo escuchaba que los predicadores hacían para buscar más de Dios, y el miedo escénico y todo esto. Y usted sabe cuál fue la palabra que me dio un líder de mucho tiempo en la iglesia. Yo, nuevo creyente prácticamente, me dijo: búscate otro oficio en la iglesia que tú no sirves para predicador. Duré 15 días sin pasar por la iglesia. No quería ni pasar por el frente de la iglesia, frustrado, llorando, con vergüenza. Me fui a un monte a orar. Cuando me fui al monte a orar, a echar la montaña, esa palabra retumbaba en mi cabeza: búscate otra cosa que tú no sirves para predicador. Pero yo había tenido una palabra que Dios me decía que me ungía como predicador. Yo dije: pero mira, un líder que tiene experiencia, que tiene todo, me dijo que yo no sirvo como predicador. Mira, yo no sirvo como predicador. Jehová, búscate a otra persona, que yo no sirvo para eso. Yo no quiero eso. Vino una profeta en medio de la montaña, que había un grupo, sin conocerme, sin saber quién yo era. Impuso la mano sobre mí y me dice: desde antes que te formara en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Predica mi palabra. Ahí recobré ánimo, porque Dios siempre trae una palabra de ánimo. Comencé a leer, comencé a ver predicadores buenos de experiencia, comencé a acercarme a grandes predicadores de la ciudad de donde vengo. Ahí yo siempre estaba ahí sentado mirando, y cuando había campaña, congreso en mi iglesia, yo estaba en la primera fila, escuchaba, veía cómo lo hacía, cómo leía la Biblia, la introducción, desarrollo, conclusión, toda la parte. Me acercaba a mi pastor, le preguntaba cómo se prepara un mensaje. Mi pastor, que era maestro de instituto, me enseñó unos pasos, y yo estaba ahí, seguía buscando a Dios para no alargarte la historia. ¿Sabes qué pasó? La palabra del líder que me dijo que me buscara otro oficio, que yo no servía para predicador, eso como que fue gasolina que prendió un fuego dentro de mí, porque cuando esa palabra me recordaba, yo no lo estaba haciendo para demostrarle a él, pero yo decía: diablo, si tú pensaste que por esa palabra me iba a desaparecer, déjame decirte que si Dios dijo que yo soy profeta a las naciones, prepárate, diablo, porque de aquí en adelante ahora lo voy a hacer con excelencia para Dios. ¿Sabe qué pasó? Gloria a Dios. Dios no dejó que pasara mucho. Al paso como de unos 5 o 6 meses, Dios comenzó, me permitió entrar a los medios de comunicación, a la radio de mi ciudad, a la televisión también. ¿Sabe qué decía el líder? Que cuando decían un bando montaño con una intersección en vivo a través de la radio, él decía de manera literal que apagaba la radio, decía: ese no sirve para nada. Apagaba la radio. Escucha lo que les voy a hablar. Ahora yo lo digo sin dolor, hasta riéndome. Él apagaba la radio porque decía: no, que no. Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a usarlo. Ya no me veían en la iglesia, estaba full la agenda, predicando, saliendo. ¿Sabe qué pasó? Un día. Por eso es que cuando usted entiende a qué Dios lo llamó, cuando le den con violencia, déjalo, que te están empujando, déjalo tranquilo. ¿Sabe qué pasó? En mi congregación yo nunca había
Y usted sabe quién fue que me organizó el evento más grande de toda mi vida mientras yo estaba en ese trayecto. El hombre que dijo que yo no servía para nada, a ese mismo Dios lo agarró y me armaba los eventos. Después el hombre que me coordinaba los eventos más grandes en la ciudad de La Romana. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando Dios te marca con algo, no trate de quitar ni te la de quite con el hombre. Déjalo tranquilo, que te empujen, que simplemente ellos te están preparando la plataforma y el escenario para tu próximo paso, tu próxima dimensión de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te están empujando al propósito del Eterno. No pelees con nadie, no discutas con nadie, déjalo que te empuje. Recuerdo, a él le tocó presentar y dice, escuche esto, escuche. Él mismo lo dice. ¿Por qué le hablo de la radio? Que cuando escuchaba mi nombre, cuando yo iba a hablar, lo apagaba, porque él lo dijo públicamente. Y como lo dijo públicamente, yo lo empecé a usar. Dice él, quiero testificarle en esta noche que a la persona que le voy a presentar, que va a ministrar la palabra de Dios, cuando yo escuchaba que mencionaba su nombre, que él era, que iba a tener una participación, yo apagaba el radio y decía, no tiene experiencia de nada, no sirve para eso. Dice él, y yo reconozco que Dios ha hecho como en mi vida, como un animal que me ha puesto un bozal en la boca y me ha puesto un tapaboca, porque ese joven que le voy a presentar, Dios le está usando con gran poder y gloria. Y públicamente reconozco que me equivoqué y le pido perdón, porque reconozco que es un hombre de Dios. Yo nunca peleé con él. Después andaba conmigo y era mi mejor amigo, porque yo sabía que esa palabra, el diablo lo usó en el momento, pero esa palabra al tiempo lo que me iba a encender más y me iba a llevar a hacerlo mejor. Cuando alguien te diga algo negativo, no vea la parte negativa. A veces los enemigos y las personas que te dicen palabras negativas son las palabras a veces hasta más sinceras, porque te hacen mejorar, te hacen crecer, te hacen avanzar. Las críticas tú las escuchas. Lo que tú no puedes hacer con la crítica es detenerte. Lo que no puedes hacer con la crítica es guardar rencor, resentimiento, odio, envidia o pleito. No, tú lo que tienes que dejar que te empujen al propósito del Eterno, porque si te están empujando es porque tu próximo estado, tu próxima plataforma, está tú a punto de entrar a ella. Déjalo que te empujen hacia el propósito del Eterno. Déjalo que te critiquen, que te murmuren. Hay personas, como nosotros utilizamos un término allá en la República Dominicana, batea. Nosotros es un recipiente que utilizan en la parte de provincia o rural, donde depositan la ropa para lavarla. Es algo hecho con metal y le dicen batea. Y allá dicen lo siguiente: hay personas que ni lavan ni prestan la batea. ¿Sabe qué significa esto? Que ni alaban ni dejan que el otro alabe. Hay personas que tú levantas mucho la mano arriba, les molesta, pero ellos se pasan el culto entero como que le deben y nadie le paga, con la cara amarrada mirándote. Le molesta tu adoración, le molesta tu alabanza. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Si usted se sentó a mi lado en un servicio y mi adoración le molestó, múdese, porque yo no voy a dejar de alabar a Dios. Yo vine a un culto a alabar a Dios. Yo vine a un culto a